Mi nombre es Sofía Silva, tengo 37 años y durante más de 10 años fui monja en un convento católico en Francia. Mi vida se regía por una estricta disciplina. Largas horas de oración, ayunos frecuentes y total sumisión a las reglas de Via, la Iglesia. Cada día seguía el mismo ritmo rígido, donde la fe se medía por el sacrificio y la obediencia ciega. Me privé de todo placer terrenal, convencido de que ese era el modo de agradar a Dios. Pero a pesar de mis esfuerzos, una pregunta seguía repitiéndose en mi mente. ¿Por qué sentí un profundo vacío en lugar de la paz prometida en las Escrituras? Lejos de experimentar el gozo espiritual descrito por Jesús, vivía con el miedo constante de no ser lo suficientemente digno, como si Dios mismo me estuviera juzgando en cada momento. Con el tiempo, otro pensamiento empezó a atormentarme. ¿Por qué hablamos tanto del temor de Dios cuando Jesús predicó el amor infinito e incondicional? En el Evangelio de Juan, 1 Juan 4:18, está escrito: «En el amor no hay temor, pero el amor perfecto echa fuera el temor». Sin embargo, todo lo que me enseñaron parecía estar basado en el miedo al castigo, no en una relación amorosa con Cristo. Esta contradicción despertaba en mí una inquietud, una perturbación silenciosa que no me atrevía a compartir con nadie. Si hacía demasiadas preguntas, me decían que la verdadera fe era aceptación sin dudas. ¿Pero no dijo Jesús mismo que buscáramos la verdad? Mientras miraba a mi alrededor, comencé a ver que ciertas prácticas impuestas por la Iglesia no estaban en ninguna parte de la Biblia, donde está escrito que se deben recitar oraciones repetitivas sin pensar, donde pidió Jesús a sus discípulos venerar imágenes o privarse del mundo hasta olvidar el amor al prójimo. La palabra de Dios parecía muy diferente de las tradiciones humanas que nos vimos obligados a seguir. En Marcos 7:8, Jesús dijo: «Abandonáis el mandamiento de Dios y observáis la tradición de los hombres». Estas palabras resonaron dentro de mí con una fuerza inquietante. Esta carga que la Iglesia nos impuso no se parecía en nada a la libertad que Jesús prometió. Dijo en Mateo 11:28-30: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pero en lugar de descanso, mi fe parecía ser una cadena que me ataba a obligaciones externas, sin transformación interna. ¿Podríamos realmente agradar a Dios obligándonos a realizar rituales sin comprender su verdadero significado? Esta pregunta me perseguía, pero tenía demasiado miedo para responderla honestamente. Fue el comienzo de una lucha interior. Una parte de mí quería creer que estaba haciendo lo correcto, que esta vida de sacrificio era el único camino hacia la salvación. Pero otra parte escuchó un llamado más profundo, una invitación a buscar la verdad más allá de los dogmas humanos. Esta tensión creció dentro de mí, hasta que un día una experiencia inesperada pondría todo patas arriba. Los días pasaron y la duda creció dentro de mí como una sombra silenciosa. Oré fervientemente, buscando respuestas, rogándole a Dios que me mostrara la verdad. Entonces, una noche, mientras estaba inmerso en oración, un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. Un peso indescriptible se apoderó de mí, como si algo más allá de mi comprensión estuviera a punto de suceder. Mi corazón latía violentamente y de repente, nada. Oscuridad total. Silencio absoluto. Ya no tenía conciencia de mi cuerpo, como si mi alma hubiera abandonado esta tierra. Cuando recobré el sentido, ya no estaba en la celda de mi convento. Ante mí se extendía un paisaje bañado por una luz que nunca antes había visto. Una claridad de pureza celestial. Me sentí ligero, desprovisto de todo miedo, envuelto en una paz inexplicable. Entonces, en medio de este esplendor, se impuso una presencia con un poder indescriptible. Una voz
suave pero llena de autoridad, resonó dentro de mí, sin pasar por mis oídos. Fue Jesús. No había ninguna duda. Su amor era tangible, su mirada atravesó mi alma, revelando cada pensamiento, cada secreto, cada dolor escondido. Me quedé paralizada, abrumada por la emoción. Me miró con infinita ternura, pero en sus ojos percibí también una verdad conmovedora. Me mostró mi vida de una manera que nunca había considerado. Vi mis años de dedicación, mis oraciones incansables, mis sacrificios. Y sin embargo, Él me reveló una realidad que hizo añicos todas mis certezas. Yo había seguido la religión, pero no Él. Mis rituales eran vacíos, mis esfuerzos eran solo obediencia ciega. Había buscado agradar a una institución, no construir una relación viva con Dios. Esta revelación me devastó. ¿Cómo pude haber pasado tantos años buscando a Dios y aún así extrañarlo? En Juan 14:6, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». ¿Pero realmente había seguido su camino o el que otros habían trazado para mí? Me di cuenta con horror de que mi fe se había construido sobre fundamentos humanos y no sobre la palabra viva de Dios. Jesús no esperaba que recitara oraciones mecánicas ni que me privara de todo gozo. Simplemente quería que lo conociera verdaderamente. Mi corazón latía con fuerza bajo el peso de esta verdad. Esta experiencia no fue un sueño. Fue una revelación divina. Jesús me estaba llamando a salir de esta prisión espiritual para abrazar una fe real y viva. Pero ¿cómo podría abandonar todo lo que sabía? Mi compromiso, mis votos, toda mi vida estuvieron anclados en este convento. Sin embargo, en su mirada vi una clara invitación. No quería que siguiera por este camino. Quería liberarme. Me desperté sobresaltado, jadeando y con el corazón latiendo aceleradamente. Estaba acostado en una cama de hospital, rodeado de caras preocupadas. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente todavía estaba imbuida de este encuentro sobrenatural. Había visto a Jesús, había escuchado su voz, y lo que Él me reveló cambió todo. Sin embargo, apenas había recobrado el conocimiento cuando de repente la realidad del convento me alcanzó. La Madre Superiora estaba junto a mi cama con una mirada severa. Sin siquiera preguntarme qué había experimentado, declaró firmemente que era solo una trampa del diablo, una ilusión para distraerme de mi vocación. Sus palabras fueron duras, pero en el fondo sabía que estaba equivocada. Lo que experimenté no vino del enemigo. Fue liberación enviada por Dios mismo. Tan pronto como regresé al convento, me sentí ajena a todo lo que me rodeaba. Las oraciones repetitivas sonaban huecas, las reglas estrictas parecían opresivas y, sobre todo, mi corazón ya no encontraba su lugar entre estos muros. Cada mirada que me miraban estaba llena de sospecha, como si mi experiencia me hubiera convertido en un paria. Sin embargo, ya no podía negar la verdad. Mi mente estaba despierta y no podía regresar. Jesús me había mostrado lo que realmente significaba seguirlo, y no estaba encerrado en tradiciones humanas que ibas a encontrarlo. Un día, mientras me iba a confesar, me sorprendí diciendo algo que unas semanas antes hubiera sido impensable. «Padre, ¿por qué necesito un intermediario para hablar con Dios?». La respuesta del sacerdote fue inmediata. «Porque así lo ha querido siempre la Iglesia». Esta respuesta rompió las últimas cadenas que me retenían. ¿Cómo pude haber creído que necesitaba otro hombre para hablar con aquel que me llamaba? Por mi nombre. La Escritura era clara. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. 1 Timoteo 2:5.
Fue una revelación liberadora. Ya no necesitaba aferrarme a las tradiciones humanas. Dios quería que viniera a Él directamente. Fue en ese preciso momento que tomé mi decisión. No pude quedarme. No podía seguir viviendo una fe aprisionada cuando Jesús mismo me había mostrado el camino a la libertad. Esa noche, en un pesado silencio, recogí mis pocas cosas y salí del convento. Caminaba hacia lo desconocido, sin dinero, sin refugio, sin un plan preciso, pero con una certeza absoluta. Ya no estaba sola. Jesús estaba conmigo y por primera vez en mi vida me sentí libre. La noche era fría y silenciosa. Cada paso que daba fuera del convento me parecía irreal. Llevaba años creyendo que aquellos muros eran mi único hogar, que mi salvación dependía de mi sumisión a la Iglesia. Ahora estaba solo, abandonado a mi suerte, sin saber a dónde ir. Un miedo sordo apretó mi pecho. ¿Había cometido un error? ¿Había escuchado realmente a Jesús o me estaba condenando a deambular sin fin? Pero en medio de mi incertidumbre, un pensamiento cruzó por mi mente. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Estas palabras fueron como una luz en mi mente. No importa dónde fuera, Jesús estaba conmigo. Después de varios días de vagar, cansado y hambriento, encontré refugio en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Este lugar no se parecía en nada a las imponentes catedrales que conocía. No había estatuas, ni incienso, ni rituales complicados. Solo personas reunidas en una habitación humilde, elevando sus voces a Dios con una sinceridad abrumadora. Un predicador se presentó ante ellos y sus palabras golpearon mi corazón como un trueno. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta frase resonó en mí como un eco directo de lo que Jesús me había mostrado. No fue la religión lo que salvó, sino la relación con Cristo. Sentada al fondo de la habitación, lloré en silencio. Por primera vez entendí qué era la verdadera fe. No se medía en sacrificios ni rituales, sino en un amor profundo y sincero a Dios. Había pasado años tratando de merecer su amor, aunque Él ya me amaba incondicionalmente. No habéis sido salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Esta revelación rompió las últimas cadenas que me retenían. Ya no necesitaba demostrarle mi valía a Dios. Solo tenía que amarlo y seguirlo. Poco a poco mi fe se fue renovando. Comencé a leer la Biblia con una nueva perspectiva, ya no como un libro de obligaciones, sino como una carta de amor de Dios para mí. Cada pasaje, cada promesa, adquirió un significado profundo. Descubrí una alegría que nunca antes había conocido, una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la presencia de Jesús en mi vida. Era real, vivo, actuando. Más que un simple nombre en las oraciones recitadas, Él era mi Salvador, mi amigo, mi guía. Sabía que mi camino no sería fácil, que mi elección tendría consecuencias. Pero ahora nada podría alejarme de esta verdad. Jesús había cambiado mi vida y no había vuelta atrás. Mi decisión de dejar el convento y seguir a Jesús, fuera de las tradiciones religiosas, no estuvo exenta de consecuencias. Muy rápidamente se difundió la noticia. Mi familia, profundamente apegada a la Iglesia, reaccionó con incomprensión y enojo. Por ellos, había traicionado no solo mi vocación, sino también mi herencia espiritual. Las miradas que antes estaban llenas de afecto, ahora estaban llenas de reproche. Algunos incluso se negaron a hablar conmigo. ¿Cómo puedes abandonar tu fe?, me dijeron.
pero lo que no entendían es que no la estaba abandonando. Finalmente la estaba descubriendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Llevé mi cruz y era pesada. A pesar del rechazo y la soledad, Dios nunca me abandonó. En esta nueva comunidad cristiana que encontré hermanos y hermanas en Cristo que me acogieron con amor. También ellos habían experimentado la transformación radical de un encuentro personal con Jesús. Por primera vez, no fui juzgado por lo que hice, sino amado por lo que era, un hijo de Dios. Encontré consuelo en sus oraciones, su aliento, su fe sencilla pero poderosa. Fue allí donde comprendí una verdad esencial. La Iglesia no es un edificio o una institución. Es el cuerpo de Cristo, creyentes unidos en un mismo espíritu. Con el tiempo, comencé a compartir mi historia. Al principio fue difícil. Las críticas volaban, al igual que las acusaciones. Me llamaron perdido, rebelde, orgulloso. Pero ¿cómo podría guardar silencio sobre lo que Jesús me había mostrado? Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Mi testimonio no fue un ataque a una religión, sino un llamado a una fe real, viva e íntima con Cristo. No importa el rechazo, sabía que había que decir la verdad. Poco a poco me di cuenta de que mi testimonio estaba dando frutos. Las personas que vivían con miedo de no ser lo suficientemente buenas para Dios, finalmente encontraron paz en su gracia. Algunos, encerrados en tradiciones opresivas, descubrieron la libertad que solo Jesús puede ofrecer. Este rechazo que había sufrido no era nada comparado con la alegría de ver a las almas acercarse al verdadero evangelio. Cada persecución, cada malentendido, cada lágrima derramada valió la pena. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. Hoy mi misión es clara. Ya no miro atrás. Lo que Jesús me mostró esa noche no fue solo una advertencia, fue un llamado. Un llamado a vivir para Él, a caminar según su palabra, a guiar a otras almas hacia la luz. No importa las pruebas, no importa la oposición, sé en quién creía, y nada puede separarme de su amor. Has oído mi historia, pero ahora te toca, a ti pensar. ¿Sigues una religión o realmente tienes una relación viva con Jesús? ¿Ha construido su fe sobre las tradiciones humanas o sobre la verdad de la palabra de Dios? Jesús nos llama a seguirlo, pero con demasiada frecuencia nos aferramos a lo que siempre hemos sabido por miedo al cambio. Hoy te hago una pregunta. Si Jesús viniera a hablarte ahora, ¿qué te diría? Comparte tus sentimientos en los comentarios. Me gustaría leer tus testimonios. Si esta historia te llamó la atención, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas revelaciones poderosas que compartiremos aquí. Y sobre todo, mirad este vídeo que ahora aparece en pantalla, que profundiza aún más en esta verdad que pocos se atreven a decir. No te pierdas lo que Dios quiere revelarte hoy.